resistencia a hora cero, principio y final de todas las ideas. Y no casualmente, ya la tenemos a Nicole Doldán Coduti por acá, que no se enoje mamá, por favor, porque si no, no le dan permiso después a la nena para que venga a acompañarnos a la mesa de trabajo. Y vamos a estar trabajando con Marcelo Morínigo, un abogado que habitualmente está colaborando con nosotros, temas que tienen que ver con la deuda, por un lado, con la institucionalidad por el otro, y aconteceres que fueron surgiendo en términos legislativos durante la presente semana. Vamos a tratar de ser lo más escuetos posible, y si alguna pregunta tiene nuestra compañera Nicole, comenzamos a disparar, y si no, me tocará a mí ser el primero que dispare. A ver, buen día Nicole, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Perfecto. ¿Tenés algo en el tintero como para disparar o me va a tocar a mí otra vez? Te va a tocar a vos Bien. otra vez. Sistema de representatividad. Estamos sumamente preocupados porque la sociedad política, al parecer, no aborda un sistema que va a provocar que, por ejemplo, en el Chaco la próxima legislatura tenga solamente el 50% de legitimidad, lo cual es bastante endeble a la hora de contar con una herramienta que solidifique sus posiciones, y por supuesto van a ser un poco los arquitectos de las próximas leyes, si es que salen algunas. Cada vez es más escasa la cuestión de productividad, pero bueno, nosotros estamos preocupados por ese tema. ¿Cómo lo ve un abogado? ¿Cómo lo ve una persona que habitualmente trabaja con las leyes? Esa situación en el ámbito más político del Estado, que es el ámbito representativo. Bueno, buen día a toda la audiencia, primeramente, y bueno, acá los presentes. En el caso de representatividad, bueno, para no tratar de ser un maestro de escuela, digamos, sabemos, lo voy a hacer escueto. En el caso de representatividad, bueno, como dice la Constitución, nuestro sistema en el país es, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución Nacional, representativo, republicano y federal. Sabemos que la representación se legitima a través de la democracia, a través de las elecciones que se producen cada 2 años, renovando los poderes del Estado, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Ahora, bajándolo a la provincia, la representación o el sistema representativo se da a través del poder ejecutivo y del poder legislativo, en este caso Cámara de Diputados. Puede ser en concordancia o no con la nación. Han decidido muchos de estos casos de acuerdo al tema político, al clima político, separar las elecciones legislativas nacionales de las provinciales. Lo que vos aludías al principio, justamente la crisis de representatividad que se da es porque estamos viviendo ya hace bastante tiempo una democracia formal, lo que yo considero. Democracia formal significa que todos los mecanismos o los resortes que tiene la democracia habitualmente no están siendo utilizados. Ejemplo, un partido político para elegir sus candidatos tiene órganos internos. Esos órganos deberían estar en funcionamiento para elegir esos candidatos. Y últimamente vemos que no están en funcionamiento. ¿Esto implica que hay algún tipo de degradación en la institucionalidad, si lo tomamos como un universo político, como un universo institucional? ¿Hay una degradación en la institución? Porque vemos que en el mundo, y cuando analizamos algunos como Hauman, por ejemplo, autor que de alguna manera nos ilustra que en el mundo hay una degradación, y fundamentalmente a partir de los 80 hay una profundización en la degradación de las instituciones. Hoy en Argentina, cuando la población dice en términos generales, no importa a quién tenga que votar, dice que solamente el 50% de los ciudadanos votó, ¿existe una representatividad fuerte o existe una representatividad endeble?
cada vez más endeble, Ajá. cada vez más endeble, justamente por lo que estoy diciendo, que los mecanismos para llegar a esa elección no están siendo utilizados. Directamente no se lo tiene en cuenta, porque cada partido tendría que tener su propia democracia interna para elegir esos candidatos, y a partir de allí, sea quien gane o quien pierda, como dicen, el que gana conduce y el que pierde acompaña, tendría que establecerse ya las bases y los programas, y cada integrante de los partidos salir a trabajar y a pelear, digamos, para que esos candidatos ganen. Pero en vez, eso sería lo ideal, de que de abajo hacia arriba se elijan los candidatos. Por eso yo digo que es una democracia formal, porque se elige de arriba hacia abajo, digamos, quiénes son los candidatos. Exactamente, hoy había visto justo una conferencia que se trataba de esa idea. Ya no eligen los de abajo, sino que eligen los de arriba. Entonces, claro, tenemos listas, candidatos políticos que no representan a la gente y por tanto sus intereses. ¿Cómo llamaríamos a ese tipo de organización? ¿Cómo la catalogaríamos? ¿Cómo la conceptualizaríamos? Porque me estás hablando de una situación que es totalmente contra natura, pero al mismo tiempo es totalmente antagónica a lo que en términos teóricos se plantea como el mecanismo normal, el mecanismo que de alguna manera es legítimo en este tipo de instituciones para fortalecerlas. Esto de alguna manera es antagónico, esto debilita las democracias, esto debilita las instituciones. ¿Cómo lo ve un politólogo? Sí, por supuesto que las debilita, porque para algo existen las instituciones y las formas, ¿no es cierto? Justamente los partidos políticos lo que tienen que hacer es transmitir las necesidades que encuentran en el territorio que tienen las personas, y luego eso pasarlo a lo que son los candidatos, sus propuestas, los programas de gobierno. Para eso no tenemos a Nicole en la mesa, se dieron cuenta, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Vamos aprendiendo. Yo tengo una preguntita, sí. No sé quién de los dos me quiere responder, pero es una... Bien. Están las cámaras, se ven. Se ven los... La dama primero. No, lo que pasa que tal vez son opiniones desde puntos de vista diferentes, entonces son personas diferentes. Se habla desde la democracia porque tenemos la elección del sufragio, ¿no? ¿Cómo se da la elección? ¿Quién gana? Por mayoría, ¿verdad? Bueno, entonces yo quiero, según su perspectiva, de acuerdo a sus conocimientos, ¿cómo puede ser que se viva en una democracia que no es avalada por la mayoría de los ciudadanos? ¿Realmente tenemos una democracia fuera de lo que diga un concepto escrito? En la práctica, en la realidad, ¿existe? Claro, la democracia es algo complejo, por eso hay distintos tipos de democracia, ¿no es cierto? Y el precio de desentenderse justamente de la política y de no involucrarse en estas cuestiones puede ser justamente tener una democracia débil, ¿no es cierto? Que eso era lo que hablaba al principio, el primer programa que viene, que la democracia, no podemos estar contentos con la democracia que tenemos, sino que hay que mejorarla, y eso involucra tanto a los dirigentes como también a la misma ciudadanía, ¿no? Hay que involucrarse justamente para poder mejorarla. Alfonsín decía que cuando alguien es elegido para conducir un país, en el caso de él, digamos, no le daba la ciudadanía no le daba un cheque en blanco para que hiciese lo que se le ocurriese, sino que esa representatividad democrática debía ser constantemente consolidada. Él hablaba justamente de la consolidación de la democracia, y esa consolidación se daba no solo en los ámbitos políticos de decisiones que tenía en la Cámara de Diputados, sino en las organizaciones intermedias, donde él, por ejemplo, convocó al Congreso Pedagógico Nacional para que toda la sociedad en todo el país discuta un sistema de educación distinto. A modo de ejemplo lo digo. O sea, Sí. él y así con cada cosa. Él lo que decía justamente es que la democracia se fortalece en los debates, en los ámbitos de debate donde participa toda la sociedad, por cada rama, por cada disciplina. Así que todo lo contrario de lo que pasa ahora, que uno Es ve... el oxígeno para poder
tener nuevas ideas, de refrescar todo, poner Claro, paño claro. frío sobre... Claro, donde sí, todo lo que pasa ahora donde diputados de diferentes partidos se alinean con el gobierno nacional, por ejemplo, diciendo, bueno, pero a este presidente lo eligió la gente, así que la gente confía en él y la gente, y bueno, pero la gente no está bien instruida y tampoco está en el día a día. Pero eso, claro, los medios publican o lo repiten, Claro. digamos, pero uno percibe cuando uno va a una verdulería a comprar y hay clientes, así, personas que uno no conoce, uno ve el enojo y no entiende, y entonces la persona común no se pone a estudiar por qué pasan las cosas, por qué tiene legitimidad, por qué pasa. Entonces como que a eso me refería, es Claro. endeble, pero... Claro, ¿Cómo es se legitima? también un poco cómo juegan los discursos, ¿no? Y los medios de comunicación La en esto de que manipulación. fue el presidente elegido por la gente, pero hay una dirigencia política muy alejada de la realidad y de las personas también. Por ahí lo que se cree es que uno ejerce la ciudadanía justamente cuando va a votar, pero es muchísimo más amplio que eso. Y como estaba diciendo nuestro invitado, requiere otras formas de participación a lo largo del tiempo, no solamente cada vez que vamos a comicios, ¿no? Yo sé que le saqué un poco de contexto al doctor Morínigo fundamentalmente, y por allí parece ser que somos demasiado teóricos, pero entender la cosa, si no entendemos a partir de la teoría, mucho menos podemos dilucidarla en la práctica por qué se dan ciertas cuestiones. Hay un tema recurrente, y vamos a seguir tocando el tema teórico más adelante, que hoy un poco nos acosa a todos los chaqueños y entra en una vertiente que crea determinados antagonismos, como es la deuda. La deuda, la representatividad, los tiempos, la democracia, hay un montón de temas que tendríamos que tocar. Hay un montón de sectores que fueron gobernando a lo largo de este tiempo, pero hay un montón de representantes que representaron a los mismos sectores que fueron parte de este mecanismo que hoy parece ser que no asume cierta responsabilidad, o si la asume, depende de la perspectiva con la que se mire, y tal vez esa responsabilidad no es la que está necesitando, quizás digo, no tengo la verdad de nada, simplemente hago un análisis de lo que requiere hoy el escenario. Si el escenario hoy requiere de una situación que amerita, vamos a suponer, una mesa de diálogo de interfuerzas, y eso no se está dando porque hay la prioridad es el antagonismo, ¿cómo solucionamos el problema de la deuda? ¿Cómo avanzamos, o cómo la piloteamos, o cómo la subsanamos? Bueno, es una pregunta muy complicada, cómo para mí por lo menos cómo se subsana. Lo que yo considero es que tenemos que prever para que no nos vuelva a pasar en todo caso, digamos, porque ya una deuda asumida por el Estado la debe pagar. Pero yo estaba viendo la otra vez en Facebook, por ejemplo, que la deuda se generó en un gobierno radical, decía, por supuesto totalmente tendenciosa, y estaba la foto de Ángel Rosas. Esa es la confusión general en la que todos, porque yo también me incluyo, a veces caemos. Porque si bien la deuda se genera en ese periodo, la deuda no la genera el gobierno provincial, la deuda no la genera el Ejecutivo, no la genera Ángel Rosas. En ese periodo, el Poder Judicial tuvo un aumento a sus vocales, a sus miembros, y ellos tienen por ley que bajar porcentualmente a todos sus estamentos, a jueces de cámara, jueces de primera instancia, secretarios y demás empleados, tienen un porcentaje establecido por ley. Los que no bajaron ese porcentaje fueron los jueces del Superior Tribunal, los miembros del Superior Tribunal de esa época, y derivaron en las demandas millonarias, que como ustedes saben, que empieza con capital, intereses, honorarios, más intereses y más intereses. Entonces se fue haciendo una bola terrible que se viene una luz, y bueno, hubo que tomar ese crédito. Y después sucedieron, eso fue los primeros juicios, después sucedieron más, sobre todo de los demás empleados, por amparo y demás, porque no lo solucionaron en ese momento. Organismos como Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones también creo,
iniciaron esas demandas, Tribunal de Cuentas seguro, que también por la ley de enganche que hay, pero no fue solucionado en ese momento cuando tenía que solucionarse. ¿Cuál era la solución? Que cumplan la ley solamente. Y claro, uno dice, el Poder Judicial, si no cumple la ley, el Poder Judicial no la aplica, y bueno, estamos en el horno, digamos. Ellos eran los que tenían que en ese momento bajar los porcentuales a los demás empleados y no lo hicieron. Ellos son los responsables. Y después los diferentes organismos también, que debían declarar la responsabilidad y establecer qué grado de responsabilidad tenía cada uno, y en el caso de la Fiscalía